El miércoles parece que va a ser el día de las temperaturas más bajas, por lo menos en la zona central. Sí, en la zona, ojo, esto está instaladísimo en gran parte de la zona centro-norte, centro y centro-sur de Chile. Desde Coquimbo hasta la Araucanía. Ayer hablaba con personas que están en la cuarta región. Oye, que hace frío, decían, acá en Guanaqueros, en Tongoy, en la zona de Ovalle, en zonas interiores también de la quinta región. Mucho frío en los Andes y San Felipe. Claro. Están con heladas matinales, con bajo cero en algunos sectores. Así es que a prepararse, esto está recién comenzando. Son los días más helados en lo que va del año, pero se vienen días aún más congelados. Hubo fenómenos el día de ayer, como por ejemplo una granizada intensísima que se generó en el sector de Bichuquén, ahí en Yico. Esta imagen que estamos viendo en específico es de aquí, es de la zona centro. Esta es del cajón del Maipo. Se generó a eso de las 8:30 de la noche, en momentos en que de pronto se cierra el cielo y a partir de las bajas temperaturas, la isoterma cero estaba bastante bajita, empezó a precipitar de manera sólida, es decir, nieve, generándose ese espectáculo que, claro, viéndolo en un video, es algo muy bonito. Pero eso va cerca de la costa, pues. No, esto fue en Cajón del Maipo. Pero estando ahí pasó lo mismo en Bichuquén, donde hiciste el empalme. Pero ahí granizó. Lo que pasa es que granizó en el sector de Bichuquén. Esto es una nevada. Pablo Salucci, geógrafo, muy buen día, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos un feriado. Buenos días, ¿no? Encantado. Tan tempranito. Es lo que siempre quiso. Pablo, ¿esto se nos puede repetir durante esta temporada, que empieza a precipitar con isoterma cero muy baja, que tengamos ese fenómeno de manera más recurrente? Claro, ayer vimos varios fenómenos. Lo interesante es lo que ocurrió específicamente en la costa de la séptima región, en donde se produce una granizada, y eso hay que entender que las granizadas van asociadas a una estructura de nubes, ¿ya?, que están teniendo una recurrencia no menor en el último tiempo, inclusive hasta en verano, que se llaman las nubes convectivas, que son nubes que tienen un gran desarrollo vertical. Son muy altas. Muy altas. Aparece finalmente esta mota de algodón que hace ese horizonte, que tiene un gran desarrollo y que finalmente permite que la partícula de agua se comience a mover al interior de la nube y finalmente se traduzca en estos granizos, ¿ya? Eso tiene mucha energía y cuando se descarga... Claro, y también, claro, hubieron también testimonios, yo veía en Twitter, obviamente de tormenta eléctrica. Generalmente este tipo de nubes generan descarga eléctrica que van asociados también a viento. Entonces es un ciclo bien particular asociado a lo que se ve ayer como esta baja segregada que se presentó, Pablo, ¿y esto en altura. ¿Esto es más común que suceda en primavera y en otoño, o sea, en las estaciones de transición? Podemos tenerlo, sí, especialmente en estos meses más fríos. Obviamente la condición estacional ayuda y favorece que se presenten estos fenómenos, pero también hemos tenido algunos casos también asociados más al verano. Hemos tenido, no olvidemos, algunos fenómenos, no tanto de granizo, pero sí la nube convectiva genera lluvias bien intensas dependiendo de la estación que se presente. Hemos visto imágenes, Pablo, de granizadas en otras partes del mundo que son verdaderas pelotas de tenis o naranjas grandes. En Rusia, en Argentina. En una playa en España. ¿Te acordáis? Sí. Y caen con todo. ¿Se puede dar un fenómeno de granizada peligrosa? O sea, que genere daño estructural, que golpea a una persona y que la pueda dejar herida. ¿Es peligroso una granizada? El granizo siempre tiene una condición de peligrosidad ambiental, especialmente como frente a la infraestructura. Obviamente en Chile, por lo menos registro, no hemos tenido granizos tan grandes hasta el momento. Uno nunca puede descartar que pueden crecer de tamaño. Pero en zonas que son más bien más húmedas, donde finalmente el fenómeno adquiere mayor fuerza, se han presentado granizos importantes. Y hemos visto pérdidas especialmente de elementos asociados a la infraestructura vial y también algunos daños de personas. Hemos visto un registro también de personas que se han visto alguna vez dañadas por estos elementos. Ahí en esa zona de San José, en Cajón del Maipo, sí. Hemos visto la nieve, algunos la hemos visto. Ese sobrecargo de nieve que hay en los postes a mí me llama la atención. ¿No termina perjudicando la luz eléctrica? Porque es mucho, ¿ah? O sea, la nieve, recordamos la nevada que tuvimos hace un par de años en Santiago. La nieve es ciertamente un elemento que a veces no se tiene en consideración lo que es la planificación, especialmente infraestructuras sensibles, especialmente lo que es tendido eléctrico, también lo que es arborización. Y un tema que tenemos que aprender de lo que ocurrió en esa nevada de aquí en adelante, porque no podemos culpar a los árboles, por ejemplo, del tendido eléctrico y su caída. Las empresas eléctricas, perdónenme, pero hoy día están dejando mucho que desear. Caen 2 gotas, porque por último uno lo entiende con una nevazón, pero caen 2 gotas y hay corte generalizado. O sea, yo no sé cuál es hoy día el problema, pero se está cortando muy seguido el agua la luz cada vez que está lloviendo y poquitito. Es un tema sensible. De hecho, la intendente el otro día salía a hacer el llamado a revisar finalmente qué está pasando. Y claramente hay una infraestructura sensible, no solamente a este fenómeno, sino que también a sismos, a vientos fuertes. Es que lamentablemente, Pablo, hoy día tenemos que estar preparados para todo. Para todo. Hasta para tormentas eléctricas, que era algo que nosotros
nosotros como país no estamos acostumbrados. Hoy día ya tenemos que empezar a tener protocolos, a saber cómo reaccionar en el caso de una tormenta eléctrica, en también, fin, y también lo que son marinas, tormentas de viento en el norte, también hemos tenido bastantes tormentas de viento. En el sur hay a más de 100 kilómetros en por hora. Punta Arenas estábamos con alerta, justamente la famosa esquina con más de 100 o más kilómetros por hora. Entonces, claro, son fenómenos que nos están llamando a entender cómo asumimos estos fenómenos en nuestra ciudad y justamente infraestructura más sensible. Eso es San José de Maipo, Lagunillas. El centro de esquí Lagunillas. El centro de esquí Lagunillas, que es uno de los primeros centros de esquí que hay en San José de Maipo. Y mira, la cantidad de nieve que cayó no fue menor, ¿ah? No es menor. No, y San José, Pirque debe estar el lado del Toyo San Juan, debe ser por lo menos menos 3 grados. Con esto, exacto. Sí. Es como que hayan abierto el freezer de la región metropolitana. Que es esta zona del cajón. Se abre esa puerta y el frío entra con todo. Hay una alerta temprana preventiva de parte de la ONEMI que refuerza entonces el llamado a tener precauciones con estas bajas temperaturas. El paso a los Libertadores está cerrado también, porque allí también hubo nevazones durante la jornada de ayer. Lo que a mí me llama la atención es que haya caído granizo en zonas costeras. Uno siempre asocia el granizo a zonas cordilleranas. Sí, pero ayer en Iloca, en Duao, en Bichuquén, en Lago, bueno... Corrió la costa, esencialmente. También, costa. Sí, no, que justamente ayer ahí se concentró, se estacionó de alguna manera esta estructura convectiva que generó estas nubes que permiten que finalmente aparezca el granizo. Por eso es interesante ver cómo estamos teniendo registro de estos eventos en zonas que muchas veces no estamos acostumbrados a visualizarlo. Y eso nos está llamando a cómo integramos estos fenómenos a lo que es nuestra planificación. En particular el fenómeno que se da en San José de Maipo con esas imágenes de nevazón, ¿cuáles son los riesgos para quienes se desplacen o para quienes hayan querido subir o quienes viven incluso en esa zona? ¿Cuáles son los principales riesgos a los que se asocia este tipo de fenómenos? Bueno, la nieve siempre es un tema asociado especialmente a lo que es la conducción, ya que el camino se torna resbaladizo. De hecho, ayer un camión casi pierde completamente la carga de los Libertadores, quedó en una curva, porque claramente cuando tú estás conduciendo disminuye la velocidad, pero sin lugar a dudas el mayor peligro tiene que ver qué tan inestable se torna el camino. Y obviamente hay que estar atento a la condición y las alertas que hay Carabineros. Si es que eventualmente se requiriera uso cadenas, que yo creo que de momento no es, pero es un factor de riesgo sin lugar a dudas cuando finalmente se presente la nieve cubriendo caminos. Además, creo que es más peligroso aún cuando primero llueve y después baja los 70 cero y empieza a nevar, porque toda esa agua se transforma en hielo sobre el pavimento. Entonces... No, y además que muchas veces pasa que el agua también comienza a movilizar sedimento y ese sedimento cae en el pavimento y se transforma en una especie de jaboncillo que le resta bastante adherencia a los neumáticos y por eso el llamado a bajar la velocidad y estar atento a las condiciones de tránsito.